25 de noviembre, es decir, ayer, se festejaron o se cumplieron los 100 años de la fecha en la cual Einstein presentó sus ecuaciones de la teoría de la relatividad general ante la Academia Prusiana de Ciencias. Este hecho marcó un hito en la historia de la ciencia y por este motivo queríamos celebrarlo y tenemos el gran gusto de contar con la presencia del doctor José Edelstein, que nos va a hablar de este primer siglo de vida de la teoría, de sus espectaculares logros y de sus eventuales limitaciones. José se licenció en física en el Instituto Balseiro y se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado postdoctorados en la Universidad de Santiago de Compostela, donde es actualmente profesor de física teórica, en Harvard y en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Fue también investigador del CONICET y del Centro de Estudios Científicos en Chile. Ha publicado más de 50 artículos científicos en las principales revistas de investigación de su especialidad, que es la física teórica de altas energías, y también ha participado en numerosas conferencias en el tema. José, además de su tarea de investigación, se dedica también a la divulgación científica y sus artículos de divulgación han recibido importantes distinciones. Recibió el Premio de Divulgación Científica del Centro Español de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear en los años 2010, 2011, 2013 y 2015. El de Comunicación Científica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en el año 2012. Y además ha recibido 4 menciones de honor en el concurso internacional Ciencia en Acción. Su primer libro, Antimateria, Magia y Poesía, escrito junto a Andrés Gomberov, recibió en el año 2015 el 18º Premio Nacional de Edición Universitaria de España en la categoría de Divulgación Científica. Bueno, espero que disfruten de la charla. Voy a usar el micrófono porque me pidieron. Ahí está. Hola. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Bueno, es una alegría estar en una ciudad en la que es en parte de mi ciudad. En este mundo he vivido en varios sitios, pero en La Plata he vivido en el siglo II, en una nueva numeración de siglos que propongo que a partir de ahora se mantenga, porque quiero convencerlos de que lo que ocurrió el 25 de noviembre de 1915 fue verdaderamente algo, probablemente el punto más alto en la historia del pensamiento humano, digamos. Parece muy fuerte lo que estoy diciendo, voy a tratar de defenderlo. O sea, que no es solamente una cuestión de que, como físico, yo creo que lo que se hace en la física es más importante que en otras áreas, sino que es muy sorprendente muchas de las cosas que tienen que ver con lo que ocurrió ese mes. No solo que fue prácticamente una sola persona la que hizo todo un recorrido a través de una serie de publicaciones que terminaron con la que presentó ese día en la Academia de Ciencias de Prusia, sino que además las consecuencias de la ecuación que presentó en esa ocasión, en forma, quizás no creo que Einstein fuera tan optimista, terminaron siendo ecuaciones que gobiernan al universo como un todo y que predijeron cosas maravillosas, como vamos a ver más adelante en la charla. Yo no voy a hablar mucho, si bien en el resumen de la charla hablaba de las limitaciones de la relatividad general. Como el 10 de diciembre me invitaron a dar una charla en el Observatorio Astronómico, y por si alguien va a las 2 charlas me da un poco de vergüenza que sea el mismo contenido, entonces los invito a que vengan ese día si quieren conocer un poco más de lo que nos espera en principio para el siglo II, la tarea pendiente para el siglo II. Bueno, Einstein escribió el 28 de noviembre de 1915 esta carta a Arnold Sommerfeld, que es uno de los grandes físicos de la era atómica, digamos, de la física cuántica, en la cual se disculpaba por una demora en responderle a una carta que le había escrito, y como seguramente ya leyeron ustedes acá, antes de que lo haga yo, se excusa y le dice: es que verdaderamente el último tiempo lo he pasado en una empresa importante, creo que he hecho algo importante y no tenía tiempo para distraerme con ninguna otra cosa. Entonces, ¿qué era lo que había hecho Einstein? Voy a tratar de explicarles, voy a tratar de seguir un poco dentro de es una historia larga, porque voy a comentarles algo de la teoría de la relatividad especial que formuló Einstein en 1905, y luego de 1905 a 1915 hay un largo recorrido tortuoso, con momentos en los cuales Einstein fue en la dirección que luego sabemos que es correcta, y otros en los que no. Entonces voy a tratar de respetar un poquitito la cronología, pero sobre todo cuando a veces la voy a traicionar en aras de que se entienda mejor la idea de la teoría y cuáles son las consecuencias que tiene para el espacio, el tiempo y el universo. Entonces, déjenme hacer un pequeño repaso, muy rápido. Este señor que está acá es Isaac Newton, un Isaac Newton joven, porque
cuando era muy joven, escribió sus famosos libros de Principia de Matemática, en los cuales, entre otras cosas, escribió la ley de gravitación universal. No va a haber muchas ecuaciones en la charla de hoy, pues, lo prometo, salvo las ecuaciones de Einstein, obviamente, pero simplemente déjenme, como estas las vimos en el colegio, solo quiero recordarles, no sé si se ve muy bien de atrás, que lo que escribió Newton fueron dos ecuaciones que están aquí escritas. Una es la ecuación de movimiento, F igual a m por a, que probablemente muchos recuerden del colegio, y la otra es la ley de gravitación universal, que dice cómo se atraen, por ejemplo, el Sol y la Tierra. El Sol y la Tierra, cada uno tiene una masa, entonces la fuerza entre el Sol y la Tierra, que el Sol le ejerce a la Tierra y la Tierra al Sol, es la misma, y es el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado por una constante que se llama la constante de Newton. Una de las cosas llamativas de esta ecuación, y que costó muchos siglos entender que había algo, pescado podrido aquí, por así decirlo, o sea, había algo que era sospechoso, es el tema de que aparezca aquí la distancia. Porque uno podría preguntarse cómo sabe la Tierra qué distancia está del Sol. O sea, cuándo tiró una cinta métrica para saber a qué distancia estaba, o cómo hace para calcularla, la distancia va cambiando, porque describe un movimiento con una elipse. ¿Cómo hace la Tierra para saber a qué distancia está del Sol? Para calcular F y para luego calcular la aceleración y para luego moverse según esta ecuación. Es algo muy raro y una pregunta que puede que algunos de ustedes hayan hecho en el secundario, porque es algo que nunca termina de entender muy bien. Y vamos a entenderlo esto hoy, eso lo entendió básicamente Einstein. Déjenme recordarles simplemente que la ley que un siglo después descubrió este señor, Carlos Coulomb, que es la ley de fuerzas entre cargas eléctricas, tiene exactamente la misma pinta que la ley de gravitación universal. También va como uno partido por la distancia al cuadrado y uno puede preguntarse cómo sabe una carga eléctrica a qué distancia está la otra. Estoy haciendo un pequeño repaso de simplemente los momentos más importantes que llevan a la física ya que del siglo XX, de la relatividad. Un siglo después, este jovencito, James Clerk Maxwell, cuando tenía 30 años, completó las ecuaciones del electromagnetismo, que las pongo aquí simplemente porque creo que son muy bonitas. Y además por una cuestión, aunque no se entienda, no voy a ponerme a explicar acá qué quiere decir estas cosas, pero E es el campo eléctrico, B es el campo magnético, y lo que se puede ver acá en estas ecuaciones, sin saber, no hace falta saber demasiada matemática, lo voy a decir yo en palabras. Esta ecuación lo que dice es que si el campo magnético varía, se genera un campo eléctrico, y la de abajo dice que si un campo eléctrico varía, se genera un campo magnético. Entonces, Maxwell pensó en la posibilidad de que el campo eléctrico y el campo magnético, como si fueran sub y baja, estuvieran variando. Cuando uno empuja el suelo, baja el otro, y cuando el otro empuja, baja uno, y podrían estar oscilando los dos, haciéndose oscilar mutuamente. Entonces, sospechó que había una solución de estas ecuaciones, que era una onda. Efectivamente la resolvió y encontró una sorpresa inesperadísima, y es que la velocidad de esa onda era exactamente la velocidad de la luz, que en esa época ya se conocía, 300.000 km por segundo. Y concluyó que la luz es una onda electromagnética. Yo creo que este es el trabajo más importante del siglo XIX. Se cumplen 150 años y también por eso este año es el Año Internacional de la Luz. ¿Perdón? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, prefiero que la hagan ahora y no esperar al final, porque si no se van a quedar enganchados con la pregunta. No tengo problema en responderla ahora. Una cosa muy curiosa es que Maxwell mismo, cuando un par de años después le pidieron que dé una charla en una conferencia muy distinguida en la cual le pidieron que revisara el estatus de la física en la época, él no le dio mayor importancia. Él no fue consciente de lo importante que era lo que había escrito. De hecho, no lo incluyó entre las cosas importantes que se estaban haciendo en la época. Lo que comentó fue algo que él en lo que estaba trabajando y que hoy en día quedó en la nada. Era algo completamente absurdo a la luz de lo que conocemos hoy en día, que era tratar de explicar las moléculas a través de... En esa época se creía que había una cosa llamada éter, que llenaba el espacio, y la idea era que las moléculas eran algo así como nudos de éter. En eso estaba trabajando mucha gente, entre ellos Maxwell, y él habló de eso. Y esto lo comentó como en una especie de nota al pie. Dijo, bueno, puede ser que un trabajo que hice hace poco tenga algún interés, pero no estoy muy seguro. ¿Y por qué él no estaba muy seguro? Por algo que es... Cuando uno nace en el siglo equivocado, por así decirlo, entonces tiene prejuicios que no puede... luego uno se da cuenta que eran muy fáciles de vencer, pero claro, el que vive inmerso en esos prejuicios no los puede ver. Él creía que una onda se tenía que propagar en un medio, y entonces decía, ¿cómo llega la luz del sol hasta nosotros? ¿Cuál es el medio? Entonces, en el trabajo que él escribió, que es un trabajo muy difícil de leer, se imaginó una especie de red invisible de cablecitos e imanes para que pudiera propagarse una onda electromagnética. Claro, no se dio cuenta de algo muy simple, que uno podría incluso concluir a la vista, y es que no existe esa red de cablecitos e imanes. De eso se dio cuenta nuestro héroe de hoy, que es Albert Einstein, en 1905.
como seguramente saben, porque además hace 10 años hubo charlas para celebrar este año. Este año fue lo que se llamó el año maravilloso, porque Albert Einstein tenía 26 años y era empleado de una oficina de patentes en Berna. No había conseguido trabajo, luego estudió física en un instituto terciario de muy buen nivel. No consiguió trabajo el padre de un amigo que luego mencionaremos, Marcel Grossman, le consiguió trabajo en la oficina de patentes y allí hizo una serie de cálculos en solitario, en los cuales escribió 4 trabajos en 1905, y yo creo que hay algunos físicos que veo en la sala que creo que ninguno va a objetar que los 4 eran merecedores del premio Nobel. No solo eso, sino que además si uno eligiera los 10 premios Nobel más importantes de la historia, esos 4 estarían entre los 10. Sin embargo, recibió por uno solo el premio Nobel. Y no por lo que voy a contar hoy, que es Einstein formuló la teoría de la relatividad especial. En la teoría de la relatividad especial de Maxwell, la que mostré antes, tenían un pequeño problema, y era que si yo hacía un experimento sobre esta mesa de electromagnetismo y aplicaba las ecuaciones de Maxwell, pero ahora pasaba una persona andando por acá en skate a una cierta velocidad constante y miraba el experimento que yo estaba haciendo, a esa persona no se le aplicaban las ecuaciones de Maxwell. Tenía que modificarlas y no eran las mismas ecuaciones, eran las ecuaciones de esa persona. Pero lo peor de todo es que si ahora cambiaba la velocidad, ahora pasaba nuevamente el skate, pero al doble de velocidad, eran otras ecuaciones. Y a la mitad de la velocidad eran otras, con lo cual las ecuaciones no tenían sentido, perdían valor predictivo porque uno tenía que aclarar cuál era la velocidad relativa del observador respecto al experimento. Entonces a Einstein eso le pareció algo que es inconsistente. Uno debería tener una forma de que las ecuaciones de la naturaleza sean iguales para cualquier observador inercial, donde por observador inercial se entiende observadores que se mueven a velocidad constante unos respecto de otros. Entonces, intentando resolver ese problema, exclusivamente ese problema, se dio cuenta de cómo resolverlo, se dio cuenta de que el tiempo no era lo que hasta ese momento se pensaba que era, y lo que todavía mucha gente cree que es, a pesar de que ya hace 110 años Einstein mostró que no es así. No era ese reloj, una especie de campanario universal que todo el mundo mira para sincronizar sus relojes, sino que el tiempo es elástico. Puede cambiar, puede estirarse, puede transcurrir más lento o más rápido según los observadores, según los distintos observadores. Esto está bien reflejado en este cuadro de Dalí, en el cual el tiempo ya no es más rígido. Esto destroza, digamos, frases como esta de Newton, en las que hablaba del tiempo como algo, justamente, como algo absoluto. Digamos, si hay una variable en la naturaleza que está fuera de todas las discusiones del tiempo. Bueno, con Einstein el tiempo pasó a jugar un papel absolutamente democrático con las dimensiones espaciales, y de hecho, a partir del trabajo de 1905, se crea el concepto de espacio-tiempo. Digamos, uno tiene las dimensiones espaciales. Para poder representarlo acá con las manos, déjenme suponer que el universo tuviera 2 dimensiones espaciales. Entonces imagínense que el plano de este escenario fuera el universo, el tiempo sería una tercera dimensión que la puedo dibujar hacia arriba, y entonces el volumen entero de esta habitación sería el espacio en todos los momentos, sería la historia del universo. Y lo que Einstein hizo esencialmente, si tenemos esa imagen en la cabeza, lo que Einstein mostró es que supongamos que entonces yo tengo este volumen es la historia del universo, repito, porque el universo en un instante es un plano, entonces todos los planos acumulados desde el piso hasta el techo serían la historia completa, y Einstein mostró que uno tiene cierta arbitrariedad a la hora de, en lugar de cortar, como dije inicialmente, rodajas totalmente horizontales, uno puede cortar rodajas que no sean tan horizontales, y la física tiene que ser la misma. Eso, si quieren, es una manera de formular la relatividad. En el libro de la máquina del tiempo, que es, si no me equivoco, de 1890 y pico, ya habla de lo que es espacio-tiempo, el concepto. ¿Había algún preconcepto antes o simplemente saltó de la... Eso es de Wells. ¿Sí? Yo no sé la respuesta es no lo sé. En el campo de la ciencia no creo que hubiera un concepto de espacio-tiempo. Puede ser que Wells sería, digamos, otro de los muchos casos en los cuales un escritor se anticipó con un concepto que luego apareció en la ciencia. No estoy seguro, no sé si alguien sabe. Yo tengo entendido que Lorentz había dado un concepto parecido. Sí, pero ahora no estoy muy seguro de cuándo fue el trabajo de Lorentz. O sea, Lorentz fue uno de los que contribuyó estas transformaciones entre... bueno, no quería entrar en esos detalles, pero la forma en la cual un observador que va en el skate con otro que está parado se comunican es a través de algo que se llaman transformaciones de Lorentz, que vinieron a corregir unas transformaciones que existían previamente, que las había planteado Galileo. No estoy muy seguro de cuándo el paper de Lorentz es cerca del paper de Einstein, no sé cuántos años antes, pero no creo que sea de ¿cuánto dijiste? ¿1898? Sí, no me acuerdo.
90 y pico. Bueno, no estoy seguro, lo voy a investigar para... Bueno, entonces Einstein formuló este trabajo en 1905. Hoy en día, digamos, la teoría de la relatividad especial está, pero no comprobada, hipercomprobada, pero en el momento no era tan claro, digamos, de hecho mucha gente lo tomaba como una excentricidad, digamos, de teórica. Es muy difícil de comprobar porque los efectos relativistas suelen aparecer a muy altas velocidades, y por altas velocidades quiere decir velocidades cercanas a la de la luz. Entonces, en esa época que todavía todavía no se había ni siquiera descubierto el modelo atómico, digamos, había pocas cosas que uno pudiera imaginar que vayan a esas velocidades. Entonces eran todos experimentos más bien mentales, y los resultados que daban eran bastante sorprendentes. Einstein se dio cuenta inmediatamente de que, bueno, que está muy bien la teoría de la relatividad especial para él, pero tenía un pequeño problema, y era que si ahora la persona que pasa en skate tiene le gusta buscar las cosquillas, como se dice en España, o sea, quiere ver dónde falla el argumento, decide no pasar a velocidad constante, sino pasar acelerándose, ya está, se desmoronó toda la teoría de la relatividad especial. La relatividad especial no sabe qué decir a eso. O si quieren poner un ejemplo un poco más einsteiniano, típico de Einstein, sería si ahora el experimento, en lugar de hacerlo en esta mesa, yo pongo esta mesa en un ascensor, y el ascensor corto el cable del ascensor, desde el piso del 40 al edificio más alto de La Plata, si es que hubiera uno de 40 pisos, ¿qué va a ocurrir con el experimento cuando yo esté cayendo en caída libre en un ascensor? Bueno, eso es una pregunta que la relatividad especial no respondía, y él se puso a investigar, a trabajar en ello, y en 1907, todavía estando en la oficina de patentes en Berna, formuló lo que se llama el principio de equivalencia, un día que tuvo lo que él llama el pensamiento más feliz de su vida. Entonces déjeme contarle cuál fue el pensamiento más feliz de su vida. Él recordó una observación que ya había apuntado Galileo, y que todos aprendemos del colegio, pero nunca se dio cuenta que nadie la había explotado mayormente, y es el hecho de que Galileo, según dice la historia, la leyenda, en la torre de Pisa fue y tiró una serie de objetos de distintas masas, y vio que todos llegaban aproximadamente al mismo tiempo al suelo, y se dio cuenta de que si no hubiera atmósfera, y si el experimento se hiciera en el vacío, llegarían todos al mismo tiempo. Mejor dicho, lo postuló, porque no podía probarlo, no podía hacer un vacío como para poder hacer el experimento. Él conjeturó que la diferencia pequeña de tiempos que había era exclusivamente por el roce con el aire. Si uno quitara el aire, caerían todos exactamente igual. O sea, de manera independiente de la masa. Entonces Einstein se dio cuenta de lo siguiente, dijo, ¿y qué pasa entonces, el ejemplo que les acabo de dar, si yo hago un experimento en un ascensor, como el que les mencioné anteriormente? Quiero hacer el experimento del mismo de Galileo. Entonces ahora me paro en un ascensor, agarro una bola grande y una bola chica, o una esfera de plomo y una pluma, si quieren, y las voy a soltar, pero en el momento que las voy a soltar, alguien me corta el cable del ascensor. Entonces lo que pasa, se dio cuenta Einstein, y creo que cualquiera se da cuenta, pero el tema es encontrar algo de sentido y un camino para otro sitio, es que, bueno, uno caería junto con la esfera y con la pluma, y si tenía razón Galileo y todos caemos exactamente igual, simplemente lo que vería la persona, hasta que se golpee contra el piso, si tiene tiempo de reportar lo que ve, diría, la pluma y la esfera están acá quietas al lado mío. Entonces la otra persona, imagínense que está comunicándose con alguien que está afuera, le diría, pero ¿cómo puede ser? Para que estén si estás cayendo, la única forma de que estén al lado tuyo sin caer es que no haya gravedad en el ascensor que está cayendo. Entonces Einstein se dio cuenta que la gravedad era exactamente lo mismo que la aceleración se podía, por así decirlo, se podía convertir gravedad en aceleración y viceversa. Uno podía eliminar la gravedad en el planeta Tierra metiéndose en un ascensor y cortando el cable, o podía, en ese momento en forma conjetural, irse al espacio, subirse en una nave en un lugar en el cual no haya gravedad, y ahora con unos cohetes acelerarse en alguna dirección, y lo que uno va a sentir efectivamente es gravedad en la dirección contraria. Entonces, si uno se acelera con unos cohetes en cualquier dirección con una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de gravedad en la Tierra, uno sentiría, imagínense que uno lo mete en una caja, que llevan al espacio exterior, donde no hay gravedad, y ahora unos cohetes se encienden y van a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La persona que está en la caja siente lo mismo que siente parado en la superficie de la Tierra. Entonces Einstein se dio cuenta de esto. Déjenme mostrarles un video que muchos habrán visto, pero que es muy, mientras hablo, muy espectacular. Hoy en día se puede hacer este experimento. Aquí está el sonido. Si uno tiene mucho presupuesto, uno puede ir a unas cámaras enormes de vacío, en las cuales creo que son de la industria aeronáutica, y lo que hicieron fue hacer un vacío en ese cilindro enorme y tirar efectivamente una pluma y una esfera
maciza, y acá ven en cámara lenta, y acá no hay trucos, que caen exactamente igual la una con la otra. Entonces uno puede ver que efectivamente es cierto, digamos, que los cuerpos caen con la misma aceleración independiente de su masa. Entonces lo que Einstein dice es que el experimento este sería exactamente igual si lo montamos en una nave, la ponemos en el espacio exterior, y ahora le encendemos los cohetes a la nave. Entonces ahora mismo la esfera y la pluma estarían flotando en el espacio y lo que se está moviendo es la nave que se acelera para arriba. Lo que uno ve es la misma película que vio antes. Entonces Einstein formuló lo que se llama el principio de equivalencia, que es decir que esto siempre lo puedo hacer. Siempre puedo, para entender la gravedad, fíjense que es la primera vez que Einstein piensa en la gravedad. No era obvio cuando él empezó a pensar en estas cosas que se estaba refiriendo a la gravedad. Lo único que quería hacer era compatibilizar la relatividad con un observador acelerado. Y se dio cuenta de que la aceleración es lo mismo que la gravedad. Entonces se dio cuenta que estaba trabajando en forma inesperada en la gravedad. Déjenme mostrarles algunas animaciones. Entonces el dibujito que mostré antes lo muestro acá más esquemáticamente. Esto que sería las dos bolas cayendo, una grande y una chica por efecto de la gravedad, lo puedo reemplazar exactamente por esto otro, lo cual todo el mundo flota, pero el cohete es el que se acelera. Es la misma película, la que ve el observador que está dentro, el que está dentro del sensor ve lo mismo, el que está afuera no, pero el que está dentro sí. Entonces formuló en 1907 el principio de equivalencia, que venía a complementar el principio de relatividad que mencioné yo antes, y que básicamente lo importante es que la aceleración se puede traducir en gravedad. Uno puede quitar la gravedad artificialmente vía la aceleración o viceversa. Bueno, déjenme contarles algunos de los efectos acá es donde me empiezo a apartar un poco del hilo histórico, porque en realidad muchas de estas cosas Einstein las hizo, que suelen ser vistas como aplicaciones de las ecuaciones de Einstein, muchas de estas las hizo antes de tener las ecuaciones. Es algo muy sorprendente porque en algunos casos lo pudo hacer porque aplicó a veces ecuaciones incorrectas, pero que justo para el problema que estudió terminaron siendo correctas, o porque lo que estaba utilizando era parte de la teoría de la relatividad general y no la teoría completa. Entonces uno de ellos es el problema de la deflexión de la luz. Uno podría preguntarse, ¿la luz, cuando pasa cerca de un cuerpo masivo, se dobla o sigue derecho y no se entera que es el cuerpo masivo? Bueno, esto fue estudiado, pensado, de hecho, hace mucho tiempo. Este señor en 1801 escribió un trabajo, y esta es una figura de su trabajo, en la cual efectivamente él dijo, tienen que doblar las pelotitas. ¿Por qué tienen que doblar? Porque, bueno, dice esta frase muy, muy sorprendente, extraída de su trabajo, en el cual dice, bueno, si la luz nos afecta, impacta en nuestros ojos, si es tan importante en nuestra vida, tiene que ser materia. Entonces, si es materia, no sé qué masa tiene. Recuerden que en aquella época Newton había formulado, bueno, recuerden los que no lo saben si no se los digo, Newton había formulado lo que se llama la teoría corpuscular de la luz, en la cual él decía que la luz estaba hecha de partículas. Entonces este señor dijo, bueno, yo no sé qué masa tienen las partículas, pero por suerte, gracias a Galileo, me da igual qué masa tienen las partículas, porque la caída de las partículas cerca del Sol es independiente de su masa. Entonces me da un poco igual. Afortunadamente, aunque no sepa la masa, si supongo que tienen alguna masa, las partículas se van a torcer su trayectoria al pasar cerca de una masa muy grande, como lo hace la Luna cuando pasa cerca de la Tierra, digamos, está orbitando en torno a la Tierra, está describiendo una trayectoria curva por efecto de la masa de la Tierra. Entonces este hombre calculó cuánto debería deflectarse la luz y le dio un valor que le dio que, por ejemplo, si lo hiciera para una estrella que está del otro lado del Sol, la deflexión sería, bueno, es muy pequeñita, sería menor que un segundo de arco, donde, no sé si se acuerdan que uno tiene un grado de ángulo, el grado está dividido en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Bueno, en ese momento era imposible hacer el experimento, por una parte, y por otra parte, en el siglo, muy poco tiempo después de este trabajo, cayó en descrédito total la teoría corpuscular de la luz, porque se descubrieron los fenómenos de interferencia, y prácticamente la totalidad de la comunidad científica se apartó de esta idea de que la luz es un corpúsculo, por lo tanto este trabajo quedó en el olvido, literalmente en el olvido. Einstein se preguntó, ¿puede ser que debería? Einstein, que no conocía este trabajo cuando Einstein vino más de un siglo después, quedó en el olvido, era literal lo que dije, no lo conocía, se preguntó si la luz debería deflectarse, y concluyó también que sí, y podemos utilizar exactamente lo que hicimos antes. La forma de simular la gravedad es poner un cohete abajo de la habitación en la que hago el experimento, y es evidente que si yo pongo unos cohetes, la trayectoria que va a describir es la que vieron allí, que es una trayectoria curva. Entonces la luz debería deflectarse,
Einstein hizo el cálculo de cuánto debería deflectarse la luz, lo hizo en 1912, él pasó un periodo en Praga, un periodo muy confuso en el cual hizo algunas contribuciones importantes, pero básicamente, sobre todo, le dio muchas vueltas a ideas que luego no prosperaron, y él calculó esto y le dio lo mismo, sin saber el resultado anterior, le dio exactamente lo mismo que le había dado en el 1801, digamos, a Johann, no me acuerdo del apellido. Ok, entonces uno concluye que la gravedad curva la luz. Bueno, Einstein, déjame hacer un pequeño comentario histórico. Cuando Einstein, en 1912, se había instalado en Praga, y su amigo Marcel Grossmann, que luego se especializó en matemática, bueno, le tenía un gran aprecio a Einstein, por una parte personal, y por otra parte lo tenía a Einstein como un genio. Entonces convenció a la gente de la universidad, lo promovieron a decano, y él dijo, yo sé quién tenemos que fichar sí o sí. Entonces Einstein, que en esa época estaba barajando, tenía varias ofertas para ir a Viena, lugares muy distinguidos en esa época en Europa, bueno, recibió la comunicación de Marcel Grossmann, que le pidió que viniera a Zúrich. Él se había instalado en Zúrich. Einstein decidió aceptar la oferta, y fue crucial para que se pudiera completar la teoría de la relatividad. Porque muy poquito tiempo antes de salir para Zúrich, Einstein se dio cuenta de que el kit de la cuestión estaba en que el espacio-tiempo, eso que mencioné al principio y que fue lo que le permitió a él formular la relatividad especial, simplemente lo que muy probablemente esté ocurriendo en la relatividad general, y eso es lo que finalmente ocurre, es que el espacio-tiempo puede curvarse, y que quizás en esa curvatura el espacio-tiempo esté escondida la gravedad. Él tuvo, digamos, que yo diría, leyendo un poco los trabajos a posteriori, esa intuición, pero no tenía ni idea de cómo matemáticamente resolver ese problema. Él sabía que existían unas ideas de Gauss sobre espacios curvos, pero desconocía absolutamente los desarrollos de Riemann, Ricci y otros personajes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que habían resuelto ese problema matemáticamente, y él lo ignoraba. Aceptó ir a Zúrich, estuvo con su amigo Marcel Grossmann en Zúrich, y Marcel Grossmann, que era matemático, tampoco sabía, pero le dijo a Einstein, le preguntó si él sabía algún sitio en el cual alguien había tratado ese problema, y Grossmann llegó rápidamente a encontrar ese sitio, y a partir de ahí Einstein empezó a tener grandes progresos en la formulación de la teoría. Finalmente se fue de Zúrich a Berlín, y por eso presentó su teoría en la Academia de Ciencias de Prusia, y no en Suiza. Bueno, déjenme pegar un pequeño salto, y luego voy a volver. Voy a pegar un pequeño salto a después de las ecuaciones, porque cuando Einstein formuló las ecuaciones, en 1919 iba a haber un eclipse total de Sol, que se iba a ver en Brasil, y en el noreste de Brasil, y en África, y un inglés, Lord Arthur Eddington, se le ocurrió una brillante idea, y era que esa era la ocasión ideal para poder ver si la luz se curva o no cuando pasa cerca de una estrella. ¿Por qué? Porque la idea es, claro, yo quiero ver que una estrella se interponga entre la luz de otras estrellas que están más atrás y mis ojos, pero el pequeño problema es que si hago eso, la estrella que está más cerca me va a velar la vista, entonces cuando esté la estrella no voy a ver lo que está atrás. Entonces él dijo, salvo que haya un eclipse. Entonces la idea era, voy la noche anterior, saco una foto de una parte del cielo, en la cual sé que al día siguiente el sol va a estar, porque somos capaces de calcular exactamente dónde va a estar el sol a la hora del eclipse, y entonces lo que hago es vuelvo a sacar una foto cuando esté el sol en el eclipse total. Entonces voy a poder ver la luz de las estrellas que están detrás, y si la teoría de la relatividad es correcta, fíjense que si la estrella está aquí, donde el punto A, y este es el sol, bueno, acá ya puse el espacio-tiempo curvo, luego voy a volver sobre esto, pero estoy pegando un poco de saltos para adelante y para atrás, disculpen. Si la luz se curva, en este caso lo pueden ver que se curva porque el espacio es curvo, lo que yo voy a ver es la luz llegando desde esta dirección, y si yo interpolo, digamos, o sea, digo de dónde veo llegar la luz, la veo llegar como si viniera de este punto B. Yo veo llegar la luz de una cierta dirección e interpreto que la estrella está en esa dirección. En realidad está en una dirección, está un poquito más cerca del Sol, por así decirlo. En este dibujo está un poco exagerado, pero lo que veo es que este efecto lo que hace es alejar las estrellas del Sol cuando el Sol se interpone. Bueno, acá tienen la imagen, que no se ve muy bien, yo les voy a marcar dónde estaban las estrellas antes y después del eclipse. Estas son las imágenes del propio trabajo de Eddington. Ahí estaban antes y ahí estaban después del eclipse. Entonces, cuando Eddington publicó este trabajo, automáticamente, déjenme ponerles un pequeño contexto histórico. Aquí había acabado, esto fue en 1919, la Primera Guerra Mundial había acabado el año anterior, y en la Primera Guerra Mundial se mataron millones de ingleses y millones de alemanes, con lo cual fue un poco mal visto por sus compatriotas que Eddington fuera a comprobar la teoría de un físico alemán. Entonces yo creo que la gente se lo aguantó porque creían que lo que iba a hacer era refutar la teoría del físico alemán, pero cuando la mostró que era correcta,
Además uno puede calcular acá cuánto se deflectó la luz. Lo que se deflectó acá la luz, o sea, cuánto se distancia en el punto verde del rojo, era el doble de lo que había calculado el señor de 1801 y el propio Einstein. Pero es que Einstein se dio cuenta, cuando escribió las ecuaciones de la relatividad general, recalculó esto y se dio cuenta que le faltaba un factor 2. O sea que predecía perfectamente esto. De hecho, el trabajo en el cual hizo este cálculo es increíble porque lo hizo el 18 de noviembre del 2015. Déjenme hacer también otro pequeño punto histórico que es increíble. Einstein hizo, cada jueves de ese mes, se presentó a la Academia de Ciencias de Prusia presentando un resultado nuevo. Y el día 18 de noviembre él se presentó y mostró dos cálculos que él había hecho. Uno de ellos era este, mostrando que le faltaba un factor 2, que luego, 4 años después, terminó comprobándose en este experimento. Y el otro voy a comentarlo en un ratito. Bueno, hoy en día está, les estoy mostrando la primera observación de esto, hoy en día se ha observado mucho más, esto está totalmente comprobado. Acá tienen la reacción, en la época fue muy impresionante, fue tapa de New York Times, y si leen acá lo que dice, prácticamente lo anuncian como si fuera como si hubieran llegado los extraterrestres a la Tierra, o sea, dicen, las estrellas cambian de lugar, pero no se preocupen, no es grave para el ser humano. Y claro, por una parte, que esta predicción tan espectacular fuera comprobada tan pronto y que lo hiciera un inglés, siendo un físico alemán, hizo que en Inglaterra fuera un gran escándalo. El paper de Einstein, que era incomprensible para un ciudadano común, entre otras cosas porque estaba escrito en alemán, en Inglaterra, se colgó en todos los centros comerciales Harrods para que la gente lo viera la curiosidad. Y Einstein se convirtió en una celebridad. En 1919 él pasó a ser una celebridad pública en todo el mundo a partir de esta observación. Bueno, esta es una frase que muestra un poco cómo somos los físicos teóricos. Se le preguntó a Einstein qué hubiera pasado si Eddington no hubiera encontrado el resultado que le esperaba, y él dice, bueno, entonces lo sentiría por él, porque la teoría es correcta, seguro. Efectivamente hubo muchas dudas si el experimento de Eddington estaba hecho bien, porque el efecto es muy pequeño y él sacó unas fotos, imaginen, en aquella época no había ni móviles ni cámaras digitales, así que sacó con unas placas que en África, en medio del eclipse, se calentaron mucho, entonces la dilatación por efecto del calor hacía dudar mucho si el efecto era real o un efecto simplemente de dilatación de las placas. Y esta discusión perduró muchísimos años, incluso se ha revisado recientemente si era correcto los datos de él, y se ha concluido que sí. Bueno, otro fenómeno que predice la relatividad, y al cual también Einstein llegó antes de haber formulado las ecuaciones, por eso lo estoy presentando ahora, estoy cambiando un poco el orden habitual, es el siguiente. Se llama, un poco crípticamente, corrimiento al rojo gravitacional. No se asusten, van a ver lo que es algo muy sorprendente y muy espectacular. Imagínense que tengo una gallina en el piso de abajo y un señor en el piso de arriba, y quieren sincronizar sus relojes. Entonces yo voy a simular, lo que quiero es ver el efecto de la gravedad, pero como yo no tengo ni idea de cómo tratar el tiempo en un campo gravitatorio, lo que hago es le hago caso al principio de equivalencia. Digo, me olvido del campo gravitatorio y lo que pongo es cohetes aquí abajo. Bueno, digamos, si no hubiera el efecto gravitatorio, los dos relojes fluyen igual. Ahora déjenme hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es comunicar. La gallina le va a mandar una señal cada segundo al señor de arriba, que tarda un segundo en llegar, con lo cual esta persona tiene su reloj y el reloj que va sincronizando con la gallina. O sea, la persona esta sabe su tiempo, cómo mide el tiempo en el piso arriba y cómo le está midiendo la gallina por la señal que le llega de abajo. Entonces déjenme hacerle esta pequeña simulación. Cada vez que le llega un pulso, pasa un segundo. ¿Okay? Y ven que los relojes, en principio, si no hay gravedad, acá no estoy poniendo el efecto de la gravedad porque no sé cómo hacerlo todavía, bueno, pues no pasa nada, los dos relojes van exactamente igual el uno y el otro. Ahora, si quiero ver el efecto de la gravedad, Einstein me dice, pongamos unos cohetes acá abajo y vamos a hacer el mismo experimento, pero poniendo unos cohetes y lanzando este cuarto para arriba acelerado. Entonces lo hago y uno ve que empieza a haber como se le va, este era el punto en el cual estaba el tic que marcaba el segundo del pulso que mandó la gallina, pero como el cuarto está subiendo, tarda un poco más en llegar el tic, en llegar el pulso, porque el pulso no tiene que llegar hasta aquí, sino que tiene que llegar un poco más porque el cuarto se movió y se adelantó. Entonces, si se fijan, esta persona, su tiempo, en su reloj transcurrieron, no sé, un segundo y no sé, las unidades que quieran ponerle a esto. O si no, 7 minutos, si queremos imaginar que esa es una aguja de los minutos. Sin embargo, en el tiempo de abajo transcurrieron 5 minutos.
Está transcurriendo el tiempo. Si es verdad que el principio de equivalencia, fíjense que para esto no hace falta conocer las ecuaciones de Einstein, por eso es que Einstein llegó a esto mucho antes de las ecuaciones. Él se dio cuenta que si es cierto que la gravedad se puede reemplazar completamente por unos cohetes, entonces tiene que ocurrir que si hay una nave que está viajando, digamos, hacia arriba, las personas que están más cerca de la proa transcurre el tiempo más rápido que las que están cerca de la popa. Pero como esto es lo mismo que por el principio de equivalencia, yo puedo ahora quitar los cohetes y simplemente poner esta casa en cualquier lugar del planeta, porque tenemos la aceleración de gravedad que va para abajo, que según Einstein es lo mismo que poner los cohetes. Eso quiere decir que la persona que vive en la gallina que vive en planta baja, el tiempo transcurre más lento que para el vecino del primer piso. Acá está exageradísimo el efecto, está muy exagerado, pero este efecto es un efecto real. Y que Einstein dedujo, estoy un poco, creo que, desincronizado conmigo mismo. Bueno, acá estamos mostrando lo mismo. Okay. Es un efecto real y que se comprobó. Este efecto tiene un correlato, que sería un poquito largo de explicar y no tengo demasiado tiempo, que es que por la misma razón fíjense que, si se acuerdan que los colores de la luz, es lo mismo que las notas musicales, son el número de veces que una onda oscila por segundo. Si los segundos están cambiando, si la duración del tiempo está cambiando, lo que ocurre cuando uno va de planta baja al primer piso, si lo hace con luz o lo hiciera con una onda sonora, habría un corrimiento del color, o un corrimiento de la onda sonora. En el caso del color sería el rojo, y por eso se llama el corrimiento al rojo gravitacional. Este experimento se hizo inicialmente en 1925 y se completó, digamos, no fue muy concluyente el resultado, pero parecía que estaba bien. Y en 1959 se hizo, acá estuve yo, este es el edificio del Departamento de Física de Harvard, y se hizo exactamente aquí. Lo hicieron estos dos señores, lo que hicieron fue lanzar luz desde planta baja hasta arriba, y claro, la diferencia en el color que les mencioné antes es una diferencia muy pequeña, pero afortunadamente existe un fenómeno que se llama el efecto Moss-Bauer en física, que es un retroceso de un núcleo atómico cuando recibe un fotón, y que es muy sensible al movimiento del núcleo. Con lo cual era posible con el efecto Moss-Bauer detectar este efecto, se hizo el experimento, se comprobó y Einstein tenía razón. En esta predicción, en esta precuela, ¿no? Pues es una predicción pero que es previa a las propias ecuaciones. Si alguien tiene dudas de este efecto, simplemente le digo que cada vez que está usando el GPS, está usando este efecto. ¿Saben por qué? Porque en la Tierra, cuando estamos conectados con los satélites geoestacionarios, con los que nos comunicamos para ubicarnos donde estamos, ocurre exactamente lo mismo. Si nos imaginamos, este satélite está muy arriba. Si yo les dije recién que el tiempo transcurría más lento para la gallina que para el muchacho del primer piso, imagínense aquí que la distancia es de unos cuantos cientos de kilómetros, el tiempo transcurre, perdón, es bastante más de unos cuantos cientos de kilómetros, unos cuantos, creo que decenas de miles de kilómetros. El tiempo transcurre mucho más lento. No es demasiado más lento, pero transcurre unos nanosegundos más lento aquí abajo que aquí arriba. Entonces, como el sistema de GPS funciona por triangulación, es importante que el satélite sepa en qué momento salió la señal y tiene que estar continuamente corrigiendo esa diferencia del paso del tiempo, que si bien es muy pequeña, como la luz va muy rápido, entonces un error de nanosegundos, un nanosegundo la luz recorre 30 centímetros y es una 1000 millonésima de segundo. Entonces, con que el error se empiece a acumular en nanosegundos, ya rápidamente se convierte en un error en metros, y de hecho si uno hace el cálculo, uno puede comprobar que el error estos relojes en cada día se desincronizarían el equivalente a 11 kilómetros de recorrido. Entonces, que el GPS funcione quiere decir que este efecto que se corrige en los relojes atómicos de los satélites es correcto. Y lo estamos comprobando todos todo el tiempo. No. Sí. Entonces, si desde abajo, llevando un pulso de luz blanca, el de arriba empieza recibiendo la parte roja de eso. La luz blanca tiene todos los colores, me está complicando. El corrimiento al rojo es en las regiones de mayor campo gravitacional, entonces la luz se va azulando, por así decirlo con todo. Ajá. Pero ya aparece primero la parte roja de ella. Digamos, si tenés el espectro que va del rojo al violeta, digamos, se desplaza en esa dirección. Depende del color que mandes, se desplazará un poquito. Y si es una combinación de colores, toda ella se desplazará un poco. Bueno, déjenme comentarles otro resultado que era muy... que también se conocía desde el siglo XIX, y es muy sorprendente. La verdad que nunca he leído la historia de cómo se conocía en el siglo XIX, porque me parece increíble. Este señor, Urbain Le Verrier, se dio cuenta de que Mercurio, cuando orbita, bueno, acá no se ve muy bien
bueno, no se ve nada. De hecho, acá están las órbitas de Mercurio, que son elipses en torno al Sol, y lo que se dio cuenta este señor es que las elipses van rotando. El eje mayor de la elipse va rotando, pero va rotando muy poquito, digamos. De hecho, aquí lo tienen. En un siglo rota 574 segundos de arco. La verdad que no sé cómo hizo este señor, o sea, ahora mismo que lo estoy contando, cómo hizo para observar este efecto tan pequeño. Pero lo curioso es que uno puede agarrar las ecuaciones de Newton. De hecho, eso lo hizo, se hizo en el siglo XIX, no sé si lo hizo él mismo. Y si uno calcula este efecto con las ecuaciones de Newton, efectivamente uno comprueba que las ecuaciones de Newton predicen este efecto, pero no predicen 574 segundos de arco por siglo, sino 43 segundos menos que eso. Fíjense que el error experimental digamos, que uno pueda cometer al medir esto, en algo que es un efecto tan pequeño, yo no sé exactamente en qué momento, entre el paper de Laverrier y el trabajo de Einstein, fue que se confirmó que este era un problema. Probablemente fue, digamos, algunas décadas después de esto, pero sí que era considerado un problema. Y déjame comentarles lo que todo el mundo pensaba, por qué pasaba esto. Porque el efecto se vio, y la gente, desde luego, que no pensaba que Newton se había equivocado, sino lo que pensaba era que la órbita se ve modificada porque debe haber algún planeta que no vemos, tan chiquitito que no lo vemos. Entonces se hablaba de un planeta que estaba más cerca del Sol que Mercurio, y es tan chiquito que no lo vemos. Incluso se hablaba de un anillo de planetas, como si fueran asteroides, que modificaban muy poco la órbita de Mercurio. Se hablaba de, si uno cambia la masa de Venus en un 10%, también produce un efecto parecido. Entonces la gente decía, bueno, debe ser que la masa de Venus la tenemos mal calculada, pero claro, también está la órbita de Venus y la del resto de los planetas. Entonces, digamos, este era un problema abierto, que tenía cierta dosis de misterio en aquella época, y uno puede comprobar que este problema ocurre para todos, para la Tierra, para Venus también, y mucho más adelante, en el siglo XX, hemos visto que hay pares de estrellas que orbitan una en torno a la otra, y en las cuales el efecto es muchísimo más grande. En lo que se llama un pulsar binario, el efecto es de 4,2 grados por año. Este es un efecto que ya casi uno podría medir con un telescopio óptico. Bueno, lo sorprendente fue que entonces estaba este trabajo, este cálculo, este problema, dando vueltas, y en ese trabajo que les dije hace un rato, algunos acordarán que el 18 de noviembre Einstein presentó 2 cálculos que había hecho en esa semana, o no sé si lo había hecho antes, pero desde luego no los presentó el 11 de noviembre, que también se presentó en la academia, ni el 4, y el 18 se presentó con estos 2 resultados, uno de los cuales era el cálculo del perihelio de Mercurio, en el cual exactamente le daba los 43 segundos que faltaban para explicar, digamos, que la teoría de Newton no podía explicar. O mejor dicho, le daba exactamente el valor medido. Bueno, esto fue un resultado impresionante, y ya que estoy en vena histórica, déjenme contarles algo que es muy entretenido. O sea, Einstein es, sin ninguna duda, si bien está muy bien decir que hubo otras personas que hicieron contribuciones importantes, como Marcel Grossman o Hilbert, o bueno, qué sé yo, todos aquellos que hicieron algo que Einstein utilizó, pero yo creo que pocas veces se ha visto una teoría que fue básicamente construida por el esfuerzo personal y la obsesión de una persona que, contra viento y marea, siempre mantuvo la obsesión de que esto era lo correcto que había que hacer. Y de hecho hay un montón de anécdotas muy interesantes, históricas. Por ejemplo, una es que en esa época justamente este señor Hilbert, que tenía una gran comunicación con Einstein, se escribían mucho cartas con frecuencia, incluso de un par por semana, pasó algo muy curioso, es que el 18 de noviembre Einstein presentó el trabajo que mencioné antes, y el 19 le envió una carta a Hilbert, no, le escribió Hilbert a él, y le dijo, bueno, en esa carta justamente manifiesta el asombro que tiene por la velocidad que tiene Einstein para calcular. Le dijo que si él tuviera la misma velocidad para calcular, si el resto de los físicos tuvieran la misma velocidad que él para calcular, la física se agotaría en un par de semanas. Y sin embargo, el 20, esto se lo escribió el 19 de diciembre, el 20 de diciembre Hilbert envió un trabajo a publicar, que Einstein no supo hasta más adelante, y el 25 de noviembre, todo era noviembre, hasta donde sabemos, no hubo ningún contacto entre ellos, no se mandaron ninguna carta más, ni se vieron más. Einstein presentó las ecuaciones de la relatividad general que voy a mostrar ahora, y Hilbert también las había presentado 5 días antes. Es un gran misterio, no se sabe bien qué pasó ahí, exactamente. Hubo un enfado entre ellos posterior, y que yo sepa no hay ningún tipo de constancia de si, digamos, Einstein tuvo la sensación de que había sido plagiado porque él le comunicaba a Hilbert, no sabía que Hilbert estaba mirando otras cosas y le comunicaba mucho de lo que estaba haciendo,
Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió el 25 de noviembre de 1915? Einstein presentó este trabajo que ven aquí. Se llama, dice algo así como las ecuaciones de campo de la gravitación. Y lo que escribió fueron estas ecuaciones maravillosas que ven acá, que son tan hermosas que hubo alguien que se tomó el trabajo. Esto no es Photoshop, esto es una locomotora en un cementerio de trenes de Bolivia, y hubo alguien que se tomó el trabajo de ir allí y escribir las ecuaciones de Einstein porque son increíblemente hermosas por varias razones. La primera de las razones es que es increíblemente compacta. Está bien que uno puede siempre compactar las cosas ya definiendo, si yo a todo el Quijote lo llamo A, el Quijote tiene un solo carácter. Pero claro, pierde la información, no puedo desde A reproducir todo el Quijote. Aquí, sin embargo, está toda la información posible, y esto que está del lado izquierdo de la ecuación, si quieren decirlo como así como si un músico les está diciendo cómo leer una partitura, esto sería la curvatura del espacio-tiempo. Einstein aquí formalizó esta idea vaga que llevaba 3 años trabajando, que era que cuando el espacio-tiempo se curva, produce gravedad. Y la gravedad es solamente eso, es el espacio-tiempo que se está curvando. Pero en esta ecuación hizo algo más que eso, y es decir que el espacio-tiempo se curva porque esta T, que está acá, es la energía o la masa que tenga yo depositada en el espacio. Energía y masa, ya 10 años antes él había demostrado que son lo mismo, básicamente, con su famosa fórmula icónica E igual a mc cuadrado. Entonces yo tengo en el espacio energía y masa, y esta energía y masa deforma el espacio y lo hace curvarse de una cierta manera. Pero luego, si leo la ecuación para el otro lado, lo que me dice la ecuación para el otro lado es que el espacio curvo hace moverse la masa en las hendiduras de ese espacio curvo. Entonces esta ecuación es preciosa porque tiene este diálogo en las dos direcciones, en las cuales el espacio se curva por la masa y a su vez le dice a la masa cómo moverse por estar curvado. Bueno, sí, esta ecuación como escribí acá es geometría, curvatura del espacio-tiempo igual a masa o energía. Entonces, si uno la lee de alguna manera coloquialmente, uno diría la masa o energía que está en estrellas, planetas, polvo interestelar, lo que sea, curva el espacio a través de esta ecuación. O sea, yo pongo aquí todas las estrellas, cometas, asteroides, personas que están acá en este cuarto, etcétera. Pongo acá toda la masa y energía del universo y calculo cuánto es la curvatura del universo. Pero ahora puedo hacer al revés. Una vez que ya sé cuál es la curvatura del universo, puedo pensar en una masa. Ahora yo quiero tirar un cometa y ver qué le pasa al cometa, como si fuera una bolita que estoy tirando a ver qué le pasa. Ese cometa se va a mover según esas hendiduras que tenga ese tejido elástico que es el espacio-tiempo que se puede curvar, también según esta ecuación que está aquí. Bueno, déjeme, ¿cómo voy? Creo que voy bien de tiempo. ¿Sí? Déjeme contarles algo más que Einstein no llegó a ver en vida y que fue muy sorprendente cuando un señor que se parece mucho a Woody Allen y se llama Shapiro se le ocurrió una idea que fue muy sorprendente, que nadie se le hubiera ocurrido antes, porque todo el mundo creía que ya estaban todas que lo que yo conté acá, lo del perihelio de los planetas, la precesión del perihelio, la deflexión de la luz y el corrimiento al rojo, eran los 3 tests independientes que uno podía hacer de la relatividad general. Y este señor se dio cuenta que había un cuarto test, que es independiente de los otros, y es algo que Einstein ya se había dado cuenta, pero no se le ocurrió, digamos, ponerlo en práctica o sugerir un experimento, y es el hecho de que la luz va más lento cuando pasa cerca. Uno leyó, y de hecho fue muy importante en el trabajo de Einstein de la relatividad especial, el que la velocidad de la luz es una constante universal en el vacío. Sin embargo, Einstein mismo se dio cuenta y lo escribió, que en presencia de un campo gravitatorio ya eso no era cierto y la luz puede ir más lento si pasa cerca de un objeto muy masivo. Entonces Shapiro retomó eso y se le ocurrió que se puede hacer un experimento, porque en aquella época se habían lanzado ya satélites que orbitaban planetas cercanos a la Tierra, creo que Venus en esa época concretamente. Entonces Shapiro lo que hizo fue con las ecuaciones de Einstein, calculó cómo era esa ralentización de la luz cuando pasaba cerca de, por ejemplo, el Sol, y se le ocurrió hacer el experimento de cuando el satélite esté justo del lado contrario, lanzo una señal, la recibo de vuelta y calculo cuánto tardó en ir y venir. Tengo lo que debería tardar si no existiera este efecto y veo la diferencia que me predice este efecto. Uno puede hacer el cálculo teórico de esa diferencia es de 200 microsegundos, más o menos para los planetas cercanos a la Tierra. Parece muy pequeño, pero 200 microsegundos es relativamente, para un físico, es un intervalo de tiempo bastante grande, que se puede medir muy bien. De hecho, se hizo el experimento varias veces, este ya le estoy mostrando uno de 1970, o sea,
pero se hizo inmediatamente, apenas Shapiro propuso esto. Acá tiene la curva teórica y los puntos experimentales caen perfectamente sobre la curva teórica. Así que esto también es una predicción de la relatividad general que se comprobó. Bueno, déjenme igual hablar ahora de algo que le puse predicciones, pero lo anterior también podrían ser predicciones. Lo que pasa es que como muchas fueron deducidas por Einstein antes, no las puse en este capítulo, estas son las predicciones más inquietantes y más inesperadas, que el propio Einstein jamás, creo yo, que esperaba que se pudiera predecir estas cosas. Por ejemplo, que existen agujeros negros. Es muy curioso que Einstein presentó, como les dije, las ecuaciones el 25 de noviembre de 1915. En esa época no había internet, no había WhatsApp, nadie tuiteaba las ecuaciones. Sin embargo, el 22 de diciembre de 1915, desde el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, Karl Schwarzschild, que es este señor que está aquí, le envió una carta a Einstein con una solución a las ecuaciones de Einstein, la solución más simple y probablemente más importante, porque es la solución con simetría esférica de las ecuaciones de Einstein, la solución que representa en principio el campo gravitatorio de una estrella, de un planeta, o de cualquier objeto que tenga forma esférica, que básicamente son casi todos los que podemos imaginar. Bueno, yo la verdad que no entiendo cómo, la intrahistoria de esto probablemente no lo sepamos nunca, porque Schwarzschild murió pocos meses después, de un cáncer muy raro, pero no entiendo cómo este señor se enteró de las ecuaciones, dónde tuvo tiempo en las trincheras de resolverlas y de mandarle la carta a Einstein en menos de un mes. Quizás esto más el hecho de que Hilbert escribió las ecuaciones son pistas de que había alguien que estaba pasándole datos a otra gente, digo yo. Bueno, ¿en qué consiste? Schwarzschild encontró esta solución de las ecuaciones de Einstein que tenía una patología muy extraña, digamos, era una solución que parecía ser lo que los físicos llamamos singular, y quiere decir que la solución en algún momento se hace infinita, y claro, las cosas no son infinitas en nada que uno mida. Por lo tanto, el propio Einstein cuando lo vio, dijo, bueno, muy bien, gracias por haber resuelto la ecuación, está bien como primer paso, pero esto está mal. Y de hecho durante muchísimo tiempo se pensó que estaba mal. Más o menos en los 30, por el año 35, dos físicos, uno de ellos muy conocido porque fue el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer y Snyder, se dieron cuenta de que la solución de Schwarzschild aparecía si uno agarraba una estrella y la dejaba colapsar. Si la estrella agotaba el combustible y colapsaba gravitatoriamente, el estado final era exactamente el que Schwarzschild predijo, si la simetría era perfectamente esférica. Lo cual despertó un poco de repente hizo que la gente pare un poco las orejas, porque quiere decir que esta solución, que parecía un exotismo incorrecto, bueno, pues resulta que aparentemente es el estado final de un proceso físico bastante probable. Todavía igual pasaron como 30 años más, hasta que en los años 60, John Archibald Wheeler, que fue un físico que murió hace poco, casi con 100 años, fue la persona que básicamente tomó la decisión, casi diría la decisión política, de decir esto es importante, e puso a todos sus estudiantes de doctorado a trabajar en ello, y le puso el nombre agujero negro a esta solución, y que abrió todo este campo de los agujeros negros hace unos 50 años aproximadamente. La idea de los agujeros negros, o de estrellas negras, existía hacía mucho tiempo, porque uno puede agarrar las propias ecuaciones de Newton y calcular cuánto es la velocidad de escape de un planeta. Perdón, pero esta transparencia la hice en Asturias, donde se come mucha fabada, entonces se me ocurrió que era un buen dibujito. Y ahora ya no lo cambio por fiaca. Si uno calcula la velocidad de escape, que en la Tierra es 11 km por segundo, o sea, si uno alcanza un cohete a darle 11 km por segundo o más, se va del campo gravitatorio de la Tierra. Uno puede calcular esta fórmula muy fácilmente en la secundaria, cuando uno aprende en la secundaria. Entonces uno ve inmediatamente que si el radio de la Tierra, que está en el denominador, lo voy haciendo más chiquito, cuanto más chiquito lo haga, mayor es la velocidad de escape. Entonces puedo preguntarme cuánto tiene que ser el radio de la Tierra para que la velocidad de escape sea la de la luz, y si hago el cálculo ese, obtengo 3 centímetros. Entonces si toda la masa de la Tierra yo pudiera comprimirla a 3 centímetros, no podría escapar ni la luz. Y si tuviera menos de 3 centímetros, bueno, pues sería un punto completamente oscuro, porque ni la luz puede escapar. Entonces, esta idea de que podía haber un punto muy masivo que no permitiera escapar ni la luz ya existía desde hacía mucho tiempo, porque esta fórmula se podía calcular desde Newton en adelante, desde la fórmula que presenté hace varias transparencias. Bueno, yo no voy a esta charla de agujero negro, voy a simplemente contar algunas cositas. Si uno usa la manzana como sinónimo de la gravitación y la curvatura de la manzana como sinónimo del espacio-tiempo curvo, eso sería, no sé, un cometa que pasa cerca de, que tiene una órbita abierta.
Y caer en un agujero negro es caerse allí, ¿no? en el huequito de donde sale la manzana. Ahora, uno puede preguntarse si ¿tenemos agujeros negros o no tenemos agujeros negros? Si alguien ha visto uno, bueno, según la Academia Sueca, no, porque nadie ha ganado un premio Nobel por los agujeros negros, pero les voy a mostrar una pequeña película, que esta película mientras hablo la voy mostrando. Es una simulación, pero la simulación está hecha con datos reales. Son 20 años de filmación continua de las estrellas que están cerca del centro de la Vía Láctea. Entonces lo que se hace es monitorear, sacarle fotos frecuentemente y armar la película de la trayectoria que van siguiendo. Claro, 20 años, que es desde que se empezó este experimento, un poquito más de 20 años, no es tiempo suficiente. Acá está un poco todo exagerado porque muy pocas de estas estrellas tardan 20 años en dar la vuelta. Entonces, en realidad, solo de una de las estrellas, que es la que nos vamos a concentrar ahora, sí que dio toda la vuelta, porque tardó 17 años en seguir su órbita elíptica. Perdón, 15 años, casi 16 años. Entonces, describe una elipse en torno a algo que no se ve. Pero lo más sorprendente es que hay 200 de estas estrellas que se han monitorizado y todas ellas describen una elipse. Todas las demás no han dado todavía toda la elipse, pero uno puede ver el trayecto que han hecho y uno puede dibujar y proyectar el resto de la elipse. Y todas ellas tienen un foco común dentro del error experimental. Ese foco común, no hay nada que brille allí, o sea que tiene toda la pinta de ser un agujero negro. Y cuando uno puede calcular la masa, porque las fórmulas que uno de hecho aprende en el secundario permiten, conocido el tamaño de la elipse, calcular cuál es la masa del objeto que está generando ese campo gravitatorio, y el resultado es espectacular. Es 4.100.000 veces la masa del Sol. Entonces hay algo allí que no se ve y que tiene una masa que es 4.100.000 veces la masa del Sol, y la teoría predice que si uno tiene un objeto de una estrella, digamos, que tuviera esa masa, o en realidad probablemente sea un cúmulo de estrellas que colapsaron unas sobre otras, se genera un agujero negro. La teoría lo dice, y lo que uno ve pareciera ser exactamente eso. Bueno, el hecho de que no haya un premio Nobel probablemente tenga que ver con que hay explicaciones más rebuscadas usando materia oscura, que también podrían explicar este mismo fenómeno. Son mucho menos creíbles, creo yo, para un físico, porque son mucho más rebuscadas. Hay que fabricarse una distribución de materia completamente ad hoc para explicar esto, pero supongo que eso es lo que hace que la gente del Nobel no le dé a alguien. Ya de hecho ha tardado tanto que se han muerto casi todos los que merecían, o todos los que merecían el premio Nobel por esto, así que ahora ya que te lo queden. Bueno. Einstein, cuando escribió sus ecuaciones, se dio cuenta de que, bueno, de hecho no él, otra gente que también se puso a resolver las ecuaciones, y lo que hizo fue ver qué pasa si yo supongo que el universo cambia con el tiempo. Fíjense que esto cuesta a veces verlo en perspectiva. En 1915 no se sabía que había otras galaxias. En 1915 la imagen que había del universo era un universo con... o bien lleno de estrellas, o bien con una única nave de galaxia, con estrellas que están en torno cerca nuestro, y el resto, si lo hay, es totalmente vacío. Fue recién en 1929 cuando Hubble se dio cuenta de que hay Andrómeda de la otra galaxia. Así que hay que ponerse un poco en la época, y de hecho en esta época, uno observa las estrellas en la noche, se queda toda la noche desvelado mirándolas, y están en el mismo sitio. Y luego el nieto de uno ve las mismas constelaciones en el mismo sitio, con lo cual lo natural es decir, las estrellas no se mueven. Entonces la idea que había en aquella época era la de un universo estático, y de hecho Einstein, para poder explicar eso, lo que otra gente mostró con las ecuaciones de Einstein es que el universo, lejos de ser estático, o bien colapsaba por efecto de la gravedad es solamente atractiva, así que todas las estrellas caen unas contra las otras, o bien, si hubo algo que las impulsó inicialmente hacia afuera, bueno, pues se alejarán, pero se irá frenando esa expansión hasta que llegue un punto en el cual, bueno, depende un poco de las condiciones de la expansión, puede regresar y volver a colapsar o puede seguir eternamente la expansión. Entonces las ecuaciones predecían un universo dinámico. Einstein, que en muchas cosas era muy conservador, él creía que no, el universo era estático, estamos hablando de antes de Hubble demostró que el universo es dinámico, pero esto fue en 1929, y entonces a Einstein se le ocurrió una idea genial, que luego él consideró la mayor tontería que hizo en su vida, y la historia fue muy generosa con él, porque esa mayor tontería que él hizo en su vida es lo que hoy llamamos energía oscura. Él se dio cuenta de que en las ecuaciones que mostré yo antes se podía agregar un término más sin violar ninguno de los principios por los cuales estaba escrita esa ecuación, de los cuales mucho no hablé. Bueno, básicamente el hecho de que uno ponga solo geometría, solo cosas que dependan de cantidades geométricas. Hay un término más que se puede agregar, y él se dio cuenta que si lo agregaba y lo elegía adecuadamente, cuando digo lo elegía adecuadamente, quiero decir elegía el valor de ese término tiene un numerito. Si ese número lo elegía adecuadamente, eso producía una especie de fuerza repulsiva que empujaba
que podía compensar la fuerza atractiva y dejar el universo congelado. Entonces le pareció muy natural, cuando vio que podía conseguir ese efecto, le pareció muy natural que eso fuera así, que el universo está estático porque tiene ese término que empuja para afuera y mantiene balanceado el universo. Claro, cuando Hubble mostró que el universo está en expansión, ahí fue cuando Einstein dijo: esta es la mayor metedura de pata de mi vida, y renegó ese trabajo que, si estuviera vivo hoy, estaría muy contento porque ha vuelto a tomar relevancia. Perdón, yo pensé que estaba en esta transparencia. Estoy hablando del Big Bang y la expansión del universo. No voy a hablar, porque además tampoco me queda tiempo, pero tampoco es el tema de hoy, del Big Bang, pero solo déjenme decir lo siguiente. Ustedes habrán visto la imagen que voy a mostrar en la próxima transparencia, que es esta misma pero extendida, que es la foto más antigua que se puede tomar del universo, porque es el primer momento en el cual la luz pudo, cuando la materia bajó la temperatura lo suficiente para que los electrones se junten a los protones y formen átomos, y la luz encontró espacio vacío para poder propagarse. Recién ahí la luz pudo salir hacia nosotros. Eso ocurrió a los 380.000 años de edad del universo, y esa luz la podemos ver, analizar muy pormenorizadamente, y entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Esta es esa misma imagen. Esta imagen fue obtenida hace un par de años. Esta imagen que está aquí, ahora, bueno, se me anticipó mi propia presentación, pero lo que les voy a decir es lo siguiente. Aquí ven puntitos de colores. Esos puntitos de colores son la temperatura de ese punto del universo en el momento más antiguo que podemos verlo. Entonces uno lo primero que observa es puntos azules y marrones, o sea, fríos y calientes, y uno está tentado de decir el universo es completamente inhomogéneo. Pero en realidad lo que falta es aclarar las escalas aquí. Y las escalas en realidad aquí son que los puntos azules y los puntos marrones tienen la misma temperatura, que es algo así como 2,78 no sé cuánto grados Kelvin, o sea 270 grados bajo cero, salvo la diferencia entre el azul y el marrón es del orden de una 10.000ª de grado Kelvin. O sea, el universo en realidad tiene la misma temperatura en todas las direcciones, salvo fluctuaciones increíblemente pequeñas, y que doblemente increíble que las podamos medir. Eso ahí me saco el sombrero frente a los físicos experimentales que son capaces de medir la diferencia de temperatura de una 10.000ª de grado Kelvin. Entonces, bueno, esto que está aquí parece un conjunto caótico de puntos, pero uno puede matemáticamente analizar estos puntos y ver las correlaciones. Por ejemplo, si yo tengo un punto azul, cuán lejos están en promedio los puntos marrones, etc. Eso, hay toda una técnica matemática para hacerlo, que no importa, no voy a explicar acá porque es completamente fuera del programa, pero déjenme decirles que si uno toma la teoría del Big Bang con las ecuaciones de Einstein e introduce una hipótesis adicional, que es muy bizarra, entonces déjenme no comentarla, pero que se llama la hipótesis de inflación, que es muy sencilla, que es simplemente suponer que el universo tuvo un instante inicial en el cual se expandió de forma muy rápida, de forma acelerada. Es una hipótesis que es necesaria, creemos, para poder explicar esta homogeneidad del universo, porque si no nos entiende, no dije lo que era este óvalo es todo el universo. Entonces, si yo voy de izquierda a derecha, es como si yo me parara y doy toda la vuelta alrededor mío, miro en todas las direcciones, y si ahora voy para arriba o para abajo, es como si levantar la cabeza para arriba o para abajo, entonces estoy viendo todas las direcciones de la esfera que me rodea, o que rodea la Tierra. Claro, si ustedes hacen el siguiente experimento, que es muy sencillo y no corre mayor riesgo de hacerlo, salvo que lo hagan en la mitad de la avenida 7 cuando están cruzando, si se paran en la vereda, estiran el brazo y estiran 2 dedos de su mano, esos 2 dedos en el fondo del universo, porque ustedes saben bien que con un pulgar podemos tapar el sol, por el efecto de la perspectiva. 2 dedos proyectados al fondo del universo son exactamente, más o menos, unos 14.000 millones de años luz. Entonces, si ustedes tiran 2 dedos en la luz que está llegando del fondo del universo, lo que está a la derecha del dedo medio y lo que está a la izquierda del dedo índice, de mis 2 dedos extendidos, nunca estuvieron en contacto entre sí, porque están más lejos que 14.000 millones de años, con lo cual desde que el universo nació, nunca se han entrado en contacto. Entonces ¿cómo puede ser que tengan la misma temperatura si no han estado nunca en contacto? ¿Cómo se homogeneizó el universo? Cuando uno homogeneiza una sustancia, lo hace mezclando o permitiendo que esté en contacto entre sí. Esto es exactamente lo mismo, o sea que todos estos puntos tengan la misma temperatura por azar. Es como si ustedes tomaran un examen en la cancha de River, no sé, 80.000 personas que toman un examen, y todos hacen el mismo examen, exactamente el mismo examen. Entonces, bueno, puede ser que haya sido un efecto del azar, lo más probable es que lo tuvieran antes y lo copiaron todos, ¿no? O sea que inflación es una especie de forma técnica de
de introducir esa hipótesis, que todos estos puntos, aunque nunca estuvieron en contacto entre sí, no es cierto, sí que estuvieron en contacto, porque hubo un momento en el que el universo se expandió tan rápido, más rápido de lo que creemos, de lo que lo vemos expandirse hoy en día. Bueno, entonces uno puede ver la correlación de estos puntos, eso da una serie de valores experimentales, o sea, agarrando la foto de la primera selfie del universo, uno hace este cálculo matemático y obtiene estos puntos rojitos que ven acá. Agarrando las ecuaciones de Einstein y el modelo de inflación, uno calcula una curva, que es la curva teórica, y es la curva verde que cae perfectamente sobre los puntos. Perfectamente sobre los puntos. O sea, para que los puntos se puedan ver aquí, la barra de error está amplificada 100 veces. Es un resultado bastante espectacular. Ya estoy por terminar, me están por echar. La tercera predicción, estamos hablando ya de predicciones que de alguna manera van más allá de lo que Einstein imaginaba, o que sí que necesitaban las ecuaciones de Einstein para poder calcularlas. Una tercera son las existencias de ondas gravitacionales. Las ecuaciones de Einstein tienen soluciones de ondas, entonces debería haber ondas gravitacionales, que como digamos, que también se moverían a la velocidad de la luz, y que podrían, si uno pone una masa y pasa una onda gravitacional, la masa se movería como se mueve un corcho si tiramos una piedra al agua y hacemos olas en una laguna. Entonces este es uno de los temas que para la gente más joven que ha venido y que obviamente va a salir de acá y se va a notar en física si no lo estaba antes, es un tema que está abierto porque no se han visto todavía ondas gravitacionales en forma directa. Se han visto y lo voy a comentar ahora en forma indirecta, por lo tanto tenemos pocas dudas de que existen, pero es muy difícil verlas en forma directa porque son muy débiles. Tanto que les voy a comentar un poco cómo es el experimento que se está, bueno, uno de los muchos experimentos que se está haciendo. La idea es esta: el espacio-tiempo es elástico, entonces cuando pasan masas lo excitan. Por ejemplo, acá si tiene una supernova, una explosión de una estrella, bueno, que es un evento muy violento, una estrella pasa a brillar lo mismo que toda la galaxia cuando ocurre una supernova, bueno, eso producirá estas ondas gravitacionales. Y la idea es la siguiente: yo tengo acá, este es uno de los experimentos que se llaman LIGO, son dos brazos de 4 kilómetros de largo y unos espejos que si viniera una onda gravitacional oscilando, lo que ocurriría es que la luz que de aquí sale al mismo tiempo para allí, llegaría antes de una de las direcciones. No importa cuán poquito se hace antes, bueno, sí importa, pero yo les dije antes, creo que lo mencioné, no lo mencioné, ahora que lo estoy repasando en mi cabeza, la interferometría, que es ver diferencias minúsculas en la llegada de una luz que tuvo un origen común, es una disciplina en la cual se logran detectar diferencias muy, muy pequeñas. ¿Saben? Porque en cuanto la luz no llega exactamente igual que como salió, en cuanto una de las dos se desfasa un poquito, ya no es como si uno tuviera dos violinistas y uno se le desafina el violín. Si una persona tiene un buen oído, se da cuenta inmediatamente que los dos violines no están oscilando a la misma frecuencia. Se empiezan a producir batidos y efectos ondulatorios que son muy notorios y que se podrían ver. Esto todavía no se ha visto, lo cual quiere decir que el efecto es aún más pequeño esta eventual falta de afinación entre estos dos espejos, de momento ha pasado desapercibida. Sin embargo, las ondas gravitacionales, como les comentaba, si uno tiene un par han sido medidas en forma indirecta, y de hecho hay un premio Nobel por ello que lo ganaron estos dos caballeros. Uno de ellos, Hals, era estudiante de doctorado de Taylor. Lo que ellos hicieron fue observar un pulsar binario, estas dos estrellas que orbitan una en torno a la otra. Entonces, claro, dos estrellas que están, así como una carga eléctrica, cuando la teoría de las ecuaciones de Maxwell que yo mostré antes, permiten predecir que una carga eléctrica que gira emite ondas electromagnéticas que son luz. Una masa que gira emitirá ondas gravitacionales. Entonces, dos estrellas colosales que están girando muy rápidamente una en torno a la otra deben emitir muchas ondas gravitacionales. Estos señores calcularon cómo iba cambiando el tiempo, el periodo del pulsar, usando las ecuaciones de Einstein y suponiendo que pierden energía por emisión de ondas gravitacionales. Aquí tienen la curva de las ecuaciones de Einstein, aquí tienen los distintos puntos que fueron midiendo a lo largo de los años y ven que cuadra perfectamente bien. Bueno, ya estoy terminando, me quedan dos transparencias y luego sí, espero que haya preguntas. Bueno, los planes para el siglo II que voy a comentar el 10 de diciembre en el observatorio,